todas, vamos a dar inicio a este webinar que tendrá como tema central el protocolo de Cartagena. Antes de empezar con la temática central de este webinar, quisiera algunos puntos introductorios. Primero me quiero presentar, yo soy María de Lourdes Torres, tengo un doctorado en Biología Molecular de Plantas. Actualmente soy profesora e investigadora en la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador. Les doy una cordial bienvenida desde Quito, en un día un poco lluvioso, y además al momento también soy asesora regional del proyecto BSH financiado por UNEP. En esta pequeña introducción quisiera conversar con ustedes acerca de cómo usar el panel de control de GoToWebinar, un poquito sobre lo que es el proyecto CIS, Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología en la fase 2, y uno de los productos más importantes de este proyecto, que son los materiales de enseñanza de este proyecto y el entorno de enseñanza virtual que se ha creado como producto de estos años de trabajo. Ok, primero, en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que ustedes están viendo en sus pantallas, ustedes van a ver mi pantalla como expositor en el lado izquierdo, y al lado derecho ustedes tienen el panel de control que lo pueden manejar ustedes. Dentro de este panel está la opción View, y si ustedes entran en ella van a tener todas estas posibilidades que tienen un visto. Por favor, desbloqueen a la opción Auto Hide de Control Panel para que siempre puedan tener abierto este panel. Dentro de su panel de control es importante que ubiquen algunos de los signos que están ahí, como es esta cajita anaranjada, que es para que se abre y ocupe el panel de control. Aquí está el círculo azul con una mano donde ustedes pueden hacer un clic en este círculo para pedir para alzar la mano y por lo tanto saber que ustedes necesitan hacer algún tipo de pregunta. Y una cosa muy importante, dentro de este panel, ustedes tienen un cuadrado para hacer preguntas. Entonces pueden escribir su pregunta, enviarlas y nosotros les estaremos contestando con mucho agrado. Una aclaración muy importante es que este seminario en línea está siendo grabado y posteriormente será publicado como parte de los materiales de enseñanzas del CIS. Al participar del seminario, cada uno de los participantes comprende y acepta tácitamente este hecho. Las opiniones y conceptos vertidos por los participantes en ningún modo reflejan la posición oficial de la UNEP sobre ningún aspecto. En cualquier caso, la palabra oficial sobre todo aspecto relacionado con el protocolo de Cartagena deberá ser requerida al órgano oficial de la UNEP, que es la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, por favor, este es un punto que todos tenemos que estar conscientes. Como ustedes se podrán dar cuenta, en su pantalla está prendida una luz roja que indica que el seminario está siendo grabado. Si usted no desea ser grabado, no habilite su micrófono ni comparta su pantalla. Entonces, regresando a lo que es el proyecto CIS en su base 2, el objetivo general de este proyecto es continuar apoyando a los países elegibles en el fortalecimiento nacional de capacidades para el acceso y uso eficaz del CIS, la promoción de la colaboración regional y subregional y la creación de redes de intercambio de experiencias para la gestión del CIS nacional y regional. El proyecto tiene varios componentes, 5 en realidad, pero yo quiero ahora señalar el componente número 2, que habla sobre la mejora continua y desarrollo de paquetes de entrenamiento sobre el CIS en 5 idiomas de la ONU, que son árabe, español, francés, inglés y ruso. Esta es la dirección a las cuales ustedes pueden acceder, a través de la cual ustedes pueden acceder a este entorno de enseñanza virtual, moodle.bsh.cbd.int. En este momento les quiero hacer una pequeña demostración de cómo ustedes pueden ingresar a este entorno virtual de enseñanza. Entonces, si entran a la dirección indicada, ustedes se les va a abrir esta página donde les van a pedir un nombre de usuario y la contraseña. Si ustedes no tienen estos datos, pueden siempre ingresar como un visitante. Ya les voy a indicar la forma en cómo ustedes pueden obtener un usuario y una contraseña. En todo caso, el momento que ustedes entran a este entorno virtual,
esta es la página principal en donde, como ustedes ven, al lado izquierdo existe una barra, una columna con los nombres de los diferentes países en donde se han realizado talleres de capacitación sobre el BCH. En la parte central están estos cuadraditos de diferentes colores que indican, ¿no es cierto?, los materiales de entrenamiento en los diferentes idiomas, en inglés, en español, en francés, en ruso y en árabe. Y si van hacia abajo, también pueden otra vez ingresar a todos los talleres nacionales que se hicieron y a los talleres regionales. Y ahora una herramienta nueva muy importante es que al lado derecho de esta página también tienen acceso a todos los webinars que se están llevando a cabo y a las grabaciones de los cuales ustedes pueden acceder. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, cuando entran en este entorno de enseñanza virtual, ustedes acceden a todos los materiales de enseñanza elaborados por el proyecto. Como les decía hace un momento, si todavía no son un usuario registrado, por favor enviar un correo electrónico a moodle@bsh2project.org con su nombre, apellido y país, y inmediatamente se les contestará y tendrán la información necesaria para que sean usuarios registrados. Ok, entonces con esta breve presentación introductoria quiero dar inicio al tema central de este webinar, que es el protocolo de Cartagena. El contenido de esta charla va a tener principalmente, vamos a hablar un poquito de los antecedentes que dio origen a este protocolo. Por lo tanto, vamos a hablar del convenio de diversidad biológica y la situación actual del protocolo. Después hablaremos de qué es el protocolo, cuál es su propósito, cómo funciona. En cualquier momento que ustedes tengan alguna inquietud, por favor, levanten su mano para poder contestar cualquier pregunta. Algunos puntos claves que sería muy importante que tengamos claros al final de este webinar es entender y saber cómo funciona el acuerdo fundamentado previo, que se trata, ¿no es cierto?, de cuando se introduce un organismo vivo modificado al medio ambiente. Otro tema muy importante es el procedimiento que se establece para organismos vivos modificados usados como alimento humano, animal o para procesamiento. Y también, obviamente, entender qué es el intercambio de información que se crea en este protocolo y cuáles son las bases del Centro de Intercambio de Información, el CISO. Vamos a estar hablando de organismos vivos modificados, por eso comienzo este webinar haciendo una definición que consta en el protocolo, en el texto del protocolo. Un organismo vivo modificado es aquel en el cual se ha introducido nuevo material genético mediante la técnica del ADN recombinante. ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al protocolo de Cartagena? Como les había dicho, es el convenio de diversidad biológica que nace a partir de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año de 1992. En este convenio, en el artículo 8G, dice: se establecerá o mantendrán medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados que puedan afectar la diversidad biológica y la salud humana. En el artículo 19.3 de este mismo convenio se dice: las partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, en particular el acuerdo fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica. Entonces, es el convenio que establece este mandato de establecer un protocolo para el manejo de organismos vivos modificados. Así nace el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, que es un acuerdo internacional, es un tratado celebrado y adoptado en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Este protocolo fue adoptado el 29 de enero del año 2000, entró en vigencia el 11 de septiembre del año 2003 y hasta mayo del 2013 son 166 partes, forman parte, perdón la redundancia, de este protocolo. Este dato es interesante, este es un dato que va cambiando. En enero teníamos 164 partes, pero ayer que estuve revisando esta lista, a finales de mayo, el 21 de mayo para ser exactos, Afganistán se incluirá como una nueva parte del protocolo, siendo esta parte la número 166. ¿Cómo se maneja el protocolo a nivel administrativo? A través de unas reuniones que se llaman las COP-MOPs.
En la actualidad, estas reuniones, estas COP-MOPs, se dan cada 2 años. Estas reuniones, el objetivo de estas reuniones es que todos los países que forman parte del protocolo se encuentren y discutan sobre temas que están pendientes o que analicen cómo se están desarrollando algunos tópicos y algunos temas importantes para el protocolo. La última COP-MOP, que fue la número 6, fue en el año 2002 en Hyderabad, India. La próxima será en el año 2014. ¿Cómo funciona este protocolo? Este protocolo establece obligaciones y principios generales que se aplican a todos los OBMs. Estipula reglas y procedimientos específicos que se aplican al movimiento transfronterizo de OBMs. Establece arreglos institucionales para la administración, supervisión y evolución futura del protocolo y dispone la realización de actividades de creación de capacidad y financiamiento. Estas actividades dentro del BCH es un ejemplo de estas actividades de capacitación. Algo muy importante cuando se trata de analizar un acuerdo internacional es conocer el objetivo del mismo. El objetivo del protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados que pueden tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos de OBM. También es muy importante conocer el ámbito de este protocolo. Esto se describe en el artículo 4. El protocolo se aplicará al movimiento transfronterizo, el tránsito y la utilización de todos los OBMs que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Bien importante que tengamos claros dos secciones, dos tópicos bien importantes sobre el ámbito y la aplicación del protocolo. Este protocolo aplica para los organismos vivos modificados que serán introducidos intencionalmente en el ambiente. Para este tipo de OBM se establece el procedimiento de acuerdo fundamentado previo del que ya vamos a hablar. Y el otro gran capítulo son los organismos vivos modificados que van a ser utilizados como alimento humano, animal o para procesamiento. Y también aquí el protocolo establece otro tipo de regulación. Algo también importante de recordar es lo que dice el artículo 5. El protocolo no se aplicará al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos que ya están contemplados en otros acuerdos u organizaciones internacionales pertinentes. Entonces, vamos a analizar la primera gran tema de este protocolo, que es el procedimiento de acuerdo fundamentado previo. Este procedimiento se comienza a describir en el artículo 7 y también sobre este tema hablan los artículos 8, 9, 10 y 12. El acuerdo fundamentado previo, esto es algo muy importante de recordar, se aplicará antes del primer movimiento transfronterizo intencional de un OBM destinado a la introducción intencional deliberada en el medio ambiente de la parte de importación. En este esquema quiero resaltar un poco cómo se lleva a cabo este procedimiento de acuerdo fundamentado previo. Entonces existe un país exportador, un país importador. El país exportador notifica al importador que va a haber, ¿no es cierto?, el envío de un organismo vivo modificado para ser introducido intencionalmente en el ambiente. La parte importadora revisa la información enviada por el exportador y tiene un plazo de 90 días para hacer lo que se llama el acuso de recibo. El acuso de recibo es simplemente que la parte importadora expresa que está de acuerdo con la información recibida y que esta información está siendo analizada. ¿Qué quiere decir que está siendo analizada? Quiere decir que la información enviada va a pasar por lo que se denomina el proceso de evaluación de riesgo. Desde que inicia todo este procedimiento existen 270 días para llevar a cabo la evaluación de riesgo, el análisis de la información y de los datos presentados. Al finalizar este plazo de 270 días, o antes si es el caso, este procedimiento debe llevar a la toma de una decisión. ¿Cuál es esta decisión?
esa decisión puede ser aprobar la importación de un organismo vivo modificado o prohibirla. Hay estas dos posibilidades. Y durante el proceso también puede suceder que se necesite solicitar información adicional. ¿Qué quiere decir esto? Mientras está analizando la información, el país importador se da cuenta que falta información sobre algún tema específico. En ese momento, el importador pide esta información a la parte exportadora y en ese momento también se para el reloj de los 270 días. Ese reloj puede pararse 1, 5 o 10 días o más, dependiendo del tiempo en el que se demore el exportador en enviar la información que está faltando. Entonces, los 270 días pueden alargarse en caso de solicitar la información adicional. Lo importante del acuerdo fundamentado previo, como sintetizando esta primera parte, es que sirve para los OVMs que cuando se van a ser introducidos intencionalmente en el ambiente. Este es un procedimiento que se basa en la evaluación de riesgo y luego de esa evaluación de riesgo en la toma de una decisión. Este procedimiento no aplica cuando los OVMs están en tránsito, cuando los OVMs son para uso confinado, cuando son OVMs que van a ser utilizados como alimento humano, animal o para procesamiento, o cuando haya OVMs excluidos en decisiones de la COCMOP. Hasta el momento no existen en ninguna decisión de la COCMOP una lista que excluya a cualquier OVM de este procedimiento. Sin embargo, en el futuro puede ser que exista algún tipo de decisión al respecto. Entonces, muy clarito. El acuerdo fundamentado previo no se aplica para OVMs en tránsito, para los que son en uso confinado o para los que van a ser utilizados como alimento humano, animal o para procesamiento. El otro gran capítulo que trata el protocolo es acerca de los OVMs que, como ya les he dicho previamente, van a ser utilizados como alimento humano, animal o para procesamiento. El artículo 11 es el que trata sobre este tema y dice lo siguiente. Se refiere a OVMs que pueden ser sujeto de un movimiento transfronterizo para uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento y que no van a ser introducidos en el ambiente. Es importante lo que dice este artículo. Una parte que haya adoptado una decisión definitiva en relación con el uso nacional, incluida su colocación en el mercado de un OVM que puede ser objeto de un movimiento transfronterizo para uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento, informará al respecto a todas las partes por conducto del CIS en un plazo de 15 días. Entonces, aquí, para este tipo de OVMs, la obligación de una parte es luego de tomar una decisión aplicando legislación nacional, informar esta decisión a través del BCH, a través del CIS. Por lo tanto, en el artículo 11.5, las partes pondrán a disposición del CIS ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a la importación de OVMs destinados para uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento en caso de que exista. Pues nuevamente, como este requerimiento es solo de información de las decisiones a través del BCH y se está diciendo que esas decisiones seguramente se tomen a partir de leyes nacionales, es por eso este requisito de compartir las regulaciones sobre este tema a través del BCH. El artículo 11.6 es muy importante tener claro y dice lo siguiente: las partes de importación, en ausencia de legislación nacional, podrán decidir antes de la primera importación si someten este tipo de OVMs a los procedimientos de evaluación de riesgo de acuerdo a lo que consta en el anexo 3 del protocolo y adoptar una decisión en un plazo de 270 días. Bien importante, esto no es mandatorio. Esto es una sugerencia, esto es un apoyo que da el protocolo. Si una parte no tiene regulación nacional, puede entonces pedir antes de la primera importación de un OVM para uso como alimento humano, animal o para procesamiento, que se haga una evaluación de riesgo siguiendo los puntos citados en el anexo 3 y tomar una decisión en un plazo de 270 días. Para que tengamos claros estos dos importantes procedimientos que establece el protocolo, primero el acuerdo fundamentado previo, que es para la introducción
al medio ambiente de un OVM, que obviamente implica una comunicación muy fuerte entre las dos partes, la exportadora y la importadora, y luego la importadora, luego de hacer evaluación de riesgo, se tomará una decisión que también será comunicada al BCH. En cambio, en el caso de los OVMs que son para alimento humano, animal o para procesamiento, la decisión es interna dentro de un país, y esa decisión luego será compartida a través del BCH con los demás países. Además de tener claro estos dos grandes temas, es importante también saber que el artículo 12 plantea la revisión de las decisiones. Una parte de importación podrá en cualquier momento, sobre la base de una nueva información científica, revisar y modificar una decisión sobre un movimiento transfronterizo intencional. Y en el punto B dice, una parte de exportación o un notificador podrá solicitar a la parte de importación que revise una decisión adoptada en virtud del artículo 10 cuando se ha producido un cambio en las circunstancias o se dispone de una nueva información científica o técnica. La biotecnología es un campo de gran movimiento y de cambios y de nueva información. Si entonces existe nueva información, las decisiones pueden ser revisadas. El artículo 15 habla sobre el tema de análisis de riesgo, habla que las evaluaciones de riesgo se llevarán a cabo con arreglo a procedimientos científicos sólidos de conformidad con lo que establece el anexo 3 del protocolo, teniendo en cuenta también técnicas reconocidas de evaluación de riesgo. Este es otro punto que es fundamental para el protocolo, es tomar decisiones en bajo análisis científicos y técnicos. El artículo 17 es fundamental que lo conozcamos, habla acerca de movimientos transfronterizos involuntarios. En la gráfica que ustedes ven tenemos un río que en el ejemplo estamos tratando de visualizar que está separando a dos países y pasa un accidente, una liberación no intencional de un OVM. Aquí estamos pensando en algunos peces transgénicos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si pasa este accidente? El país que libera el OVM tiene que contactar inmediatamente al país potencialmente afectado. Cuando se comunique con el país potencialmente afectado, el país que libera de forma no involuntaria el OVM tendrá que comentar con su país afectado la cantidad de OVMs que fueron liberados, las características, la fecha probable de liberación, la circunstancia y los riesgos potenciales. A partir de esta notificación, obviamente habrá un periodo de consulta en donde los dos países acordarán medidas de emergencia apropiadas, llegarán a soluciones acordadas y también desarrollarán planes conjuntos de intervención. Esto es una cosa muy, muy interesante y muy importante de resaltar. En este punto, aunque voy a volver a hablar de puntos focales nacionales, quiero hablar específicamente sobre el punto focal nacional para casos de emergencia. El protocolo establece que los países tienen que tener este representante, esta institución, esta persona que pueda ser contactado de forma inmediata en caso de que ocurran estos eventos de emergencia, y entonces en este caso el país que lidera el OVM sabe exactamente con quién se debe conectar. Obligaciones de una parte. Cuando un país forma parte de un acuerdo internacional y cuando en el caso del protocolo, cuando el protocolo entra en vigor en un país, este país inmediatamente debe designar 3 puntos focales. El primer punto focal nacional es el punto focal del protocolo, que es el representante del protocolo para ese país frente a la Secretaría. Un punto focal nacional del CIS o del BCH. Como les comenté hace un rato, un punto focal para notificar los movimientos transfronterizos no intencionales involuntarios. Además de eso, cada país deberá nombrar una o más autoridades nacionales competentes que manejen este tema dentro de cada país. A nivel de puntos focales nacionales, los nombres, las direcciones de estas instituciones, de estas personas, tienen que ser enviadas a la Secretaría para que éstas las puedan analizar y las puedan publicar en el sitio. Algunos otros temas que valen la pena ser mencionados en esta presentación es el artículo 13, que habla sobre el procedimiento simplificado. Como les había comentado, el acuerdo fundamentado previo se aplica antes del primer movimiento transfronterizo de un OVM
que va a ser liberado intencionalmente en el ambiente. Si ese mismo OVM va a ser introducido por segunda, tercera o cuarta vez en el mismo país, en el mismo lugar, no se tiene que volver a hacer acuerdo fundamentado previo. Y entonces ahí hay que revisar acerca de lo que establece el procedimiento simplificado, que es como una notificación que nos comunica sobre esta actividad, pero ya no hay que hacer todo este procedimiento de acuerdo fundamentado previo. El artículo 18 habla sobre manipulación, transporte, envasado e identificación. Este fue un tema altamente discutido dentro de las COP-MOPs y la idea de esto es establecer la información que debe acompañar a los OVMs cuando están siendo efecto de un movimiento transfronterizo, cuando salen de uno y entran a otro. Entonces, se especifica en este artículo qué información debe acompañar a un OVM, si va a ser introducido en el ambiente, o si va a ser utilizado en uso confinado, o si va a ser utilizado como alimento humano, animal o para procesamiento. Entonces, es interesante que ustedes revisen estos detalles de la información requerida para que acompañen, ¿no es cierto?, a las importaciones de OVM. Luego existe el artículo 27 sobre responsabilidad y compensación, nuevamente un tema altamente debatido en el contexto de las COP-MOPs, y la idea es establecer regulaciones en caso de que exista un daño que se derive directamente del uso de un organismo vivo modificado y un daño al ambiente. Como producto de estas discusiones se llegó a acordar en el texto del lo que se llama el protocolo suplementario sobre responsabilidad y compensación. Este es un protocolo suplementario que está siendo analizado por los países parte. Hay algunos países que han ratificado ya este protocolo suplementario, pero todavía a nivel internacional este protocolo suplementario no ha entrado en vigor y no entrará en vigor hasta que el país número 40 ratifique este nuevo acuerdo internacional. Sin embargo, es interesante también, y ustedes pueden analizar lo que contiene este protocolo suplementario para que ustedes puedan ir viendo qué tipo de regulación se está estableciendo que nos asegure que en caso de daño exista responsabilidad y compensación. El artículo 20, obviamente, y vamos terminando ya esta presentación, trata acerca del Centro de Intercambio de Información. El artículo 20 establece el CISF como parte del mecanismo de facilitación a que se hace referencia con el fin de, muy importante, los objetivos del CISF: facilitar el intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con los OVMs y prestar asistencia a las partes en la aplicación del protocolo. Por eso, las partes deben proporcionar información sobre leyes, reglamentos y directrices nacionales, acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales, resúmenes de evaluaciones del riesgo, decisiones definitivas acerca de la importación, de liberación de un OVM. Es importante que los países, ¿no es cierto?, ayuden a fortalecer la riqueza de este banco de información. Por eso, además de la información ya requerida, podemos añadir también información sobre casos de movimientos transfronterizos ilegales o involuntarios. Y las partes, obviamente, este es un centro de intercambio abierto para todas las personas, por lo tanto, aquí en el CISF no se registra información confidencial. Sintetizando, el CISF apoya a los gobiernos a tomar decisiones informadas. Y antes de concluir con esta presentación, y seguramente la mayoría de ustedes han visitado la página del BCH, sin embargo, para que todos tengamos claro, aquí está la página de inicio del CISF, donde ustedes pueden encontrar las diferentes secciones a través de las cuales pueden acceder a diferentes tipos de información. Simplemente aquí como un ejemplo, a través de encontrar, ¿no es cierto?, los diferentes organismos vivos modificados registrados en el CISF, pueden ver, existe una larga lista con una serie de registros y de información muy importante que nos puede guiar en nuestras actividades sobre el tema de organismos vivos modificados. Con esto termino mi presentación y quedo reviso si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. No sé, Ernesto, si tienes algún comentario. Hola María, no tengo ninguna pregunta en particular.
No veo preguntas de los participantes tampoco. Ok, entonces muchísimas gracias por haber participado. Seguiremos en contacto. Cualquier inquietud, no duden en comunicarse con Ernesto Campo o conmigo para aclarar cualquier duda que ustedes tengan con respecto de este tema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias a todos por participar en este seminario. Será hasta la próxima.